¿Alguna vez sentiste que una decisión ya estaba escrita en tu mente antes de que pudieras decirla en voz alta? Imagina que cada vez que levantas la mano para coger el móvil, tu cerebro ya había enviado la señal eléctrica un segundo antes de que tú te dieras cuenta. Esa extraña sensación de que el pensamiento nace antes de que lo reconozcamos es el punto de partida de una de las preguntas más inquietantes de la ciencia. ¿Realmente somos dueños de nuestras decisiones o solo somos espectadores de un proceso que ya se ha iniciado sin que lo notemos? En los 78, un neurofisiólogo llamado Benjamin Libet se propuso medir con precisión el momento en que el cerebro decide actuar. Su experimento, sencillo pero revolucionario, consistía en colocar electrodos en la corteza motora de voluntarios mientras les pedía que movieran la muñeca cada vez que sintieran la intención de hacerlo. Cada movimiento se acompañaba de una pequeña marca en una pantalla que los participantes pulsaban en el instante en que creían haber tomado la decisión consciente. Lo que Libet descubrió cambió la forma en que entendemos la relación entre la mente y el cuerpo. Los registros mostraron una señal eléctrica conocida como potencial de preparación que comenzaba a crecer aproximadamente 500 milisegundos antes de que los sujetos marcaran el momento de su intención. En otras palabras, el cerebro había empezado a prepararse para mover la mano mucho antes de que la persona sintiera que había decidido hacerlo. Esa diferencia de tiempo, aunque parezca mínima, sugiere que la actividad neuronal precede a la conciencia de la voluntad. ¿Te sorprende? Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta idea. Me encantaría saber tu perspectiva. Libet no se quedó solo en la observación. Propuso que, aunque la decisión inicial se genera de forma inconsciente, la conciencia todavía tiene un papel crucial, el llamado veto. Según él, después de que el potencial de preparación se activa, la persona tiene una ventana de tiempo de unos 250 milisegundos para detener la acción antes de que el movimiento se haga inevitable. Esa capacidad de no hacer sería la verdadera expresión del libre albedrío, una especie de freno interno que permite a la mente intervenir antes de que el cuerpo actúe. Este concepto ha generado un intenso debate. Algunos filósofos argumentan que si la intención consciente solo sirve como un observador que puede detener pero no iniciar la acción, entonces la libertad que sentimos es más una ilusión que una realidad. Otros defienden que el veto es suficiente para preservar la responsabilidad moral, pues nos permite elegir no actuar aunque la predisposición ya exista. A lo largo de los años, investigadores han replicado y ampliado el experimento de Libet con técnicas más avanzadas, como la resonancia magnética funcional y la estimulación magnética transcraneal. Los resultados siguen mostrando que la actividad cerebral que precede a la decisión consciente es una constante, aunque la magnitud y la ubicación exacta pueden variar según la tarea y el individuo. Algunas variantes del experimento, por ejemplo, han encontrado que la diferencia temporal puede ser incluso mayor cuando la decisión implica una elección más compleja, como elegir entre dos colores o decidir si decir la verdad o mentir. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la interpretación de Libet. Críticos señalan que la señal de preparación no necesariamente indica una decisión definitiva, sino más bien una predisposición o una preparación general que el cerebro mantiene para responder rápidamente a estímulos. Además, la medida subjetiva de cuando sentí la intención depende de la introspección, que puede ser imprecisa o estar influenciada por la propia expectativa del experimento. Otros argumentan que la conciencia podría estar involucrada en la generación de la señal, pero en un nivel que aún no podemos captar con los instrumentos actuales. A pesar de esas controversias, el hallazgo central sigue siendo impactante. Nuestro cerebro parece iniciar la acción antes de que nos demos cuenta. Esa idea nos lleva a cuestionar la noción tradicional de libre albedrío como una fuerza autónoma que dirige nuestras decisiones desde la conciencia. En su lugar, podríamos estar viviendo en un escenario donde la mente y el cuerpo están en constante diálogo y la verdadera libertad radica en la capacidad de observar y, si es necesario, detener ese diálogo antes de que se materialice. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete para seguir explorando estos misterios de la mente y la ciencia.
Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si aceptaras que gran parte de lo que consideras elección ya está preprogramado en tu cerebro. Tal vez comenzarías a prestar más atención a esos momentos de duda, a entrenar tu capacidad de veto, a meditar para ampliar esa ventana de tiempo donde la conciencia puede intervenir. Algunas prácticas de mindfulness, por ejemplo, entrenan la atención al momento presente y pueden aumentar la claridad con la que percibimos nuestras intenciones, potencialmente ampliando la capacidad de detener una acción antes de que se complete. En la práctica cotidiana, esto podría traducirse en pequeños hábitos. Antes de responder a un mensaje impulsivo, respirar profundamente y observar la sensación interna. Antes de comprar algo que no necesitas, preguntar a tu mente si realmente lo deseas o si es solo una reacción automática. Cada pausa consciente es una oportunidad para ejercer ese veto interno y de alguna forma reclamar una parte del control que la neurociencia nos muestra que está en juego. Al final, la pregunta no es tanto si el libre albedrío existe o no, sino cómo podemos vivir con la evidencia de que nuestras decisiones emergen de procesos que a menudo escapan a la conciencia. La ciencia nos brinda una herramienta para entendernos mejor, pero la experiencia humana sigue siendo la que da sentido a esas revelaciones. Dale like si esto resonó contigo y si quieres seguir profundizando en cómo la neurociencia redefine nuestra percepción de la libertad. Y mientras la ciencia sigue desentrañando los misterios de la mente, surgen nuevas preguntas que nos obligan a replantear no solo lo que creemos saber, sino también la manera en que vivimos cada día. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la tecnología nos permite leer la intención antes de que la acción se materialice? Imagina un futuro cercano en el que los dispositivos de electroencefalografía portátil, tan ligeros como una pulsera, detecten la señal de preparación neuronal y la traduzcan en una alerta en tu smartphone. En ese escenario, podrías recibir una notificación que te recuerde que estás a punto de responder impulsivamente a un mensaje, dándote la oportunidad de pausar y reconsiderar. Esa posibilidad no es tan lejana. Ya existen prototipos que capturan la actividad cerebral en tiempo real y la convierten en comandos simples, como mover un cursor o seleccionar una opción en una pantalla. Si la ciencia puede predecir la intención, la cuestión ética se vuelve inevitable. ¿Deberíamos confiar en esas predicciones para intervenir en nuestras decisiones o estaríamos cediendo aún más control a algoritmos externos? Otro ángulo fascinante proviene de la investigación que explora la variabilidad de la señal de preparación. Algunos estudios han demostrado que la amplitud y la forma de la potencial de preparación pueden cambiar según el estado emocional, el nivel de fatiga o incluso la práctica de la meditación. En meditadores experimentados, la ventana de tiempo entre la señal neuronal y la conciencia parece ampliarse, lo que sugiere que la mente entrenada puede estirar ese espacio de veto. Esto abre la puerta a la idea de que el libre albedrío no sea una cualidad estática, sino una habilidad que podemos cultivar, al igual que cualquier otro músculo mental. Si la práctica constante de la atención plena puede modificar la arquitectura temporal de nuestras decisiones, entonces la libertad no desaparece, sino que se transforma en una capacidad que podemos fortalecer con disciplina. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con la interpretación de que la señal de preparación sea una decisión inconsciente que anula la libertad. Algunos argumentan que la potencial de preparación simplemente refleja la preparación del sistema motor para una acción que ya ha sido elegida conscientemente, pero que la conciencia aún no ha reportado. En otras palabras, la señal podría ser una especie de preparación anticipada que no implica una decisión final, sino una puesta a punto del cuerpo para ejecutar lo que la mente ya ha decidido. Esta visión, conocida como compatibilismo, sostiene que la determinación neuronal y la experiencia subjetiva pueden coexistir sin contradecirse. Desde esa perspectiva, el hecho de que el cerebro actúe antes que la conciencia no elimina la responsabilidad moral, sino que simplemente revela la complejidad del proceso que subyace a nuestras elecciones. Aún así, la evidencia de que la actividad cerebral precede a la conciencia ha inspirado a filósofos que defienden una postura más radical, el determinismo estricto. Según esa visión, cada pensamiento, cada impulso
y cada acción están predeterminados por la cadena causal que se remonta a los primeros momentos del universo. Si aceptamos que todo está escrito en la red de interacciones físicas, entonces la noción de un yo que elige libremente se vuelve una ilusión conveniente, una narrativa que nos ayuda a vivir en sociedad, pero que carece de fundamento real. Esta postura, aunque perturbadora, no es meramente especulativa. Se apoya en la idea de que las leyes de la física, al ser inmutables, gobiernan también los procesos biológicos, incluido el cerebro. En ese marco, la libertad sería una construcción cultural, una herramienta psicológica que nos permite sentirnos dueños de nuestras vidas, aunque en última instancia estemos siguiendo un guión preescrito. Pero la ciencia también ha introducido un elemento de incertidumbre que complica tanto el determinismo como el compatibilismo, la indeterminación cuántica. A nivel subatómico, los eventos no siguen una trayectoria fija, sino que aparecen como probabilidades. Algunos neurocientíficos han especulado que este ruido cuántico podría infiltrarse en la actividad neuronal, introduciendo una chispa de aleatoriedad en la toma de decisiones. Si bien la magnitud de esa influencia sigue siendo objeto de debate, la mera posibilidad de que el cerebro no sea una máquina perfectamente predecible abre la puerta a una forma de libertad que no es completamente determinista ni totalmente libre, sino una mezcla de ambas. En esa visión, nuestras decisiones serían el resultado de una interacción entre procesos determinísticos y fluctuaciones aleatorias, creando un espacio donde la responsabilidad moral aún tendría sentido, pero donde la certeza absoluta de la predicción sería imposible. Este panorama complejo nos lleva a reflexionar sobre cómo queremos vivir en medio de esa ambigüedad. Por un lado, la ciencia nos brinda herramientas para observar y, en cierta medida, anticipar nuestras propias tendencias. Por otro, la incertidumbre inherente a los sistemas biológicos nos recuerda que siempre habrá un margen de sorpresa. En la práctica cotidiana, esa combinación puede traducirse en una actitud de curiosidad y humildad. En lugar de aferrarnos a la idea de que somos totalmente libres o totalmente esclavos de la biología, podemos adoptar una postura intermedia, reconocer que nuestras decisiones emergen de procesos que a veces escapan a la conciencia, pero que también podemos entrenar nuestra capacidad de observar esos procesos y, cuando sea posible, intervenir. Una forma concreta de cultivar esa capacidad es mediante la práctica regular de la meditación de atención plena, tal como se ha mencionado antes, pero profundizando en técnicas específicas que se centran en la observación de la intención. Por ejemplo, la meditación de escaneo corporal invita a dirigir la atención a cada parte del cuerpo, notando cualquier sensación, tensión o impulso que surja. Al hacerlo, se crea un espacio interno donde los impulsos pueden ser detectados antes de que se conviertan en acciones. Otro método, la meditación de visualización de la decisión, consiste en imaginar una situación cotidiana, como responder a un mensaje, y observar mentalmente el proceso que lleva a la respuesta, sin ejecutarla. Con la práctica, el cerebro aprende a reconocer la señal de preparación con mayor claridad, lo que puede ampliar la ventana de veto y permitir una respuesta más deliberada. Además, la neurociencia ha identificado que ciertos hábitos de estilo de vida pueden influir en la rapidez y la claridad de la señal de preparación. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada y reducir el consumo de sustancias que alteran la actividad neuronal, como la cafeína en exceso o el alcohol, favorecen un funcionamiento más estable del cerebro. Cuando el sistema nervioso está en un estado óptimo, la señal de preparación tiende a ser más coherente, lo que a su vez facilita la detección consciente de la intención. Por lo tanto, cuidar el cuerpo no es solo una cuestión de salud física, sino también una estrategia para afinar la capacidad de ejercer ese veto interno. En el ámbito social, comprender que nuestras decisiones pueden estar influidas por procesos inconscientes nos invita a replantear la forma en que juzgamos a los demás. Si reconocemos que la mayoría de las acciones están mediadas por impulsos que escapan a la conciencia, podemos adoptar una postura más empática y menos condenatoria. En lugar de atribuir la culpa exclusivamente a la voluntad individual, podríamos considerar factores como el entorno, el estado emocional
y los condicionamientos previos. Esta perspectiva no exime a las personas de responsabilidad, pero sí sugiere que la rehabilitación y la educación deben enfocarse en modificar los patrones de activación neuronal mediante entrenamiento cognitivo, terapia conductual y entornos que favorezcan decisiones más reflexivas. Al mismo tiempo, la posibilidad de leer la intención antes de que se manifieste plantea dilemas éticos en el ámbito legal. Imagina un tribunal que utiliza datos de electroencefalografía para determinar si un acusado actuó bajo una intención consciente o bajo una respuesta automática del cerebro. ¿Sería justo basar una sentencia en una medida que, aunque objetiva, aún está sujeta a interpretación y a la variabilidad individual? La respuesta a esa pregunta dependerá de cómo la sociedad equilibre la precisión científica con los principios de justicia y dignidad humana. En cualquier caso, la discusión ya está en marcha, y es crucial que el público participe activamente, informándose y expresando sus opiniones, para que las políticas que surjan reflejen un consenso informado. Otro campo emergente que se nutre de estos hallazgos es el de las interfaces cerebro-computadora. Estas tecnologías permiten que los usuarios controlen dispositivos externos mediante la actividad cerebral sin necesidad de mover los músculos. En aplicaciones médicas, se están utilizando para ayudar a personas con parálisis a comunicarse o a manipular una silla de ruedas con la mente. Sin embargo, si la señal de preparación precede a la conciencia, surge la pregunta de si el usuario está realmente decidiendo o si el dispositivo está ejecutando una acción que el cerebro ya había iniciado de forma inconsciente. La respuesta puede depender del nivel de entrenamiento del usuario y de la capacidad de la interfaz para detectar la ventana de veto. En sistemas avanzados, se podrían incorporar algoritmos que esperen una confirmación consciente antes de ejecutar la orden, creando una capa de seguridad que respete la intención del individuo. En el plano más amplio, la investigación sobre la relación entre cerebro y conciencia también está influyendo en la filosofía de la mente. Corrientes como el panpsiquismo, que postulan que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, encuentran en estos descubrimientos una especie de punto de convergencia si la conciencia emerge de procesos físicos, pero esos procesos pueden ser tanto determinísticos como indeterminísticos. Tal vez la conciencia sea una manifestación de la complejidad que surge cuando la materia alcanza cierto nivel de organización. Esta visión, aunque todavía especulativa, abre la puerta a una reinterpretación de la libertad como una característica emergente, no como un atributo preexistente. Todo este entramado de ideas, datos y reflexiones nos lleva a una conclusión provisional. La libertad no es un concepto monolítico que pueda reducirse a una respuesta simple de sí o no. Es una experiencia multidimensional que incluye la capacidad de anticipar, de observar, de veto, de entrenar y de adaptarse. La neurociencia nos muestra que gran parte de lo que consideramos decisión ocurre bajo la superficie de la conciencia, pero también nos brinda herramientas para hacer visible esa superficie y, en algunos casos, para intervenir en ella. La pregunta que queda abierta es cómo queremos usar ese conocimiento. ¿Lo emplearemos para crear entornos que fomenten decisiones más reflexivas o lo dejaremos en manos de algoritmos que nos dirijan sin que nos demos cuenta? ¿Nos convertiremos en espectadores pasivos de nuestras propias mentes o nos transformaremos en directores activos de la obra que se desarrolla dentro de nuestro cráneo? Para seguir explorando estas preguntas, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Has notado alguna vez que una acción se ejecutó antes de que pudieras decirte a ti mismo que la querías hacer? ¿Has probado alguna técnica de meditación que te haya permitido detener una respuesta impulsiva? Cuéntanos, porque cada historia ayuda a construir un panorama más rico y colectivo sobre cómo vivimos con la evidencia de que nuestras decisiones emergen de procesos que a menudo escapan a la conciencia. Si este tema te ha parecido tan intrigante como a mí, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los misterios de la mente, la percepción y la realidad. Cada nuevo video será una oportunidad para profundizar en cómo la ciencia y la filosofía se entrelazan y cómo podemos aplicar ese conocimiento para vivir de manera más plena y consciente. Recuerda que,
Aunque la neurociencia revele que el cerebro actúa antes que la conciencia, tú sigues teniendo la capacidad de observar, de cuestionar y de entrenar esa ventana de tiempo. Esa capacidad, aunque pequeña, es una forma de libertad que podemos cultivar día a día. Así que la próxima vez que sientas que una decisión te sobrepasa, respira, observa la señal que surge en tu interior y decide si quieres permitir que esa corriente siga su curso o si prefieres cambiarla. Esa pausa, por mínima que parezca, es el punto de encuentro entre la biología y la voluntad, y es allí donde se escribe la verdadera historia de tu libertad. Dale like si este video te ha hecho reflexionar y comparte con alguien que también se pregunte si realmente controla sus acciones. Cada interacción ayuda a que más personas se unan a esta conversación y juntos podemos construir una comunidad que valore tanto la evidencia científica como la experiencia humana. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de la mente y nos vemos en el próximo episodio.